se determinó la disolución del Congreso de la República, lo cual puso en marcha una serie de eventos que, vistos con perspectiva, vistos a la distancia, han generado todo un clima político en el Perú. Así que hoy vamos a hablar de lo que ocurrió hace un año, porque es importante hacer memoria, porque es importante analizar, porque es importante conversar sobre aquello que en su momento fue polémico y que después de un tiempo ha generado una serie de situaciones. Mabel Huertas, Renato Cisneros con ustedes en esta edición especial en la que vamos a hablar básicamente de eso. ¿Cómo estás, mi querida Mabel? ¿Bien? ¿Qué tal, Renato? Muy bien. Y ha pasado tanta agua debajo del puente que sería bueno recordar qué fue lo que pasó tiempo, ¿no? esa tarde. Así es, porque el Ejecutivo y el Legislativo venían de unas tensiones muy fuertes y finalmente todo esto ocurre tras una sesión en la que el Legislativo había pospuesto el debate sobre la cuestión de confianza que había presentado el Ejecutivo para cambiar las reglas de la elección de candidatos del Tribunal Constitucional. Esto es importante porque precisamente esto es lo que se está discutiendo ahora en el Congreso de la República. ¿Cuáles van a ser las reglas para la elección de candidatos del máximo tribunal? Y bueno, y eso fue lo que sucedió esa tarde del 30. Hubo un momento clave, ¿no? Cuando el entonces primer ministro Salvador del Solar, ¿no? Llega al Congreso en medio de una serie de disturbios que en su momento se reportaron, ¿no? Que no le abrían la puerta, en fin, y declara la cuestión de confianza. Y el presidente del Congreso en ese momento, Pedro Laechea, recoge parcialmente la iniciativa del primer ministro, ¿no? Digamos que acoge su discurso, pero enseguida continúa con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y de hecho se elige al primer miembro de ese hipotético Tribunal Constitucional que nunca llegó a conformarse, y entonces ahí sí que se suscitó una polémica. Ha pasado un año entonces, ¿y cuánto ha cambiado la relación entre el Ejecutivo y el Congreso? Las cosas mejoraron en cuanto a institucionalidad y a convivencia. Se lo preguntamos a José Carlos Requena, que es analista político y, por cierto, que también debo decir, lo tengo acá, fue parte de este libro, 30S, Anatomía de una disolución. De hecho, él hacía un balance en este libro sobre quiénes habían ganado y quiénes habían perdido en 30S. Le damos la bienvenida. José Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Carlos? Mabel, Renato, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la evaluación a un año? A la distancia probablemente las cosas se vean con mayor claridad. Bueno, ahí la verdad, efectivamente, como ustedes han hecho bien en recordar lo que quizás, claro, el desenlace se da por el tema del Tribunal Constitucional, pero en realidad empieza a anidarse el 28 de julio con esta propuesta de adelanto de elecciones, que el Congreso de alguna manera manosea. Incluso vino la Comisión de Venecia, como que le dieron largas, y finalmente lo archivaron el jueves 27. Y entonces uno andaba con qué va a salir el Ejecutivo, cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo. Y la respuesta se da el viernes 28, que presenta este proyecto de ley, y luego ya lo que todos ustedes han narrado, que en realidad se inicia además la noche del domingo 30, del domingo 29, cuando el presidente Vizcarra, en Cuarto Poder, anticipa lo que podría pasar, lo que uno, y ustedes que seguro estuvieron en cobertura aquel día, lo que uno no pensaba era que una serie de sucesos iban a terminar dándose a lo largo de aquel día, porque uno era más dramático que el otro, y creo que esto termina de aclararse finalmente hacia el final de la noche del 30, porque hubo un breve lapso en el que teníamos al presidente Vizcarra y con una cosa más simbólica a Mercedes Arauz habiendo juramentado frente al Congreso. Digo, cosa meramente simbólica porque la verdad el poder real lo retenía el Ejecutivo, ¿no? Ahora, José Carlos, a ver, claro, son eventos que se han suscitado en tan corto tiempo, pero que son tan simbólicos que de pronto a uno se le escapan, ¿no? Por todo lo que ha venido después. Además, se decía mucho en ese momento que la disolución del Congreso iba a permitir
la configuración de un nuevo parlamento que sería favorable para el presidente en su afán supuesto de poder extender su continuidad en el poder, cosa que evidentemente no solamente ha sido desmentida por los propios hechos, sino que el actual Congreso ha terminado siendo, no sé si más, pero muy parecido al anterior, en el sentido de que ha sido muy opositor al Ejecutivo, ¿no? Sin duda, y con la ventaja para el Congreso de ser un Congreso mucho más popular. En algún momento el Congreso disuelto, yo recuerdo cuando Daniel Salaverry sacaba a relucir que en su mandato se había triplicado la aprobación del Congreso, porque había pasado de 6 a 18, digamos. Ahora el Congreso, que está con algo muy, digamos, que está golpeado después de lo que fue la fallida vacancia, está en torno al 24 o 25% según las encuestas de Ipsos. Entonces, efectivamente, este entrampamiento, porque la palabra que utiliza el presidente Vizcarra cuando disuelve el Congreso es que superemos este entrampamiento. Uh-huh. Y el entrampamiento, la verdad, como que no se ha despejado, lamentablemente, y en gran parte en base a la decisión que toma el Ejecutivo, leí de algunos como un gesto democrático, luego también como un exceso de ingenuidad, por la decisión, decía, de no presentar lista parlamentaria o tampoco apoyar alguna. Entonces, en la práctica, digamos, el Ejecutivo abdica eso y al final de cuentas el control es aún peor. Efectivamente, en el texto al que se ha referido Mabel, que yo presento en el libro de 30S, voy narrando cómo también la correlación que tenía el Ejecutivo en el Parlamento se había ido reduciendo al punto que hay una foto en la que la bancada de Peruanos por el Cambio va a apoyar al presidente Vizcarra y son 2 congresistas. Uh-huh. Bueno, esos 2 ya tampoco están. O sea, el Ejecutivo ahorita no tiene nada. Claro. Está solo. Entonces, pero podríamos decir que es inocencia del Ejecutivo, no supo aprender de los errores, o no tenía interés el presidente Martín Vizcarra en lanzar estos puentes para una mejor convivencia, habiendo tenido esta experiencia previa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Podemos pensar que le falló el cálculo o no tenía interés en eso? Yo creo que sobrevaloraron el rol de la opinión pública. Yo creo que Vizcarra, si algo aprendió entre marzo del 18 y julio del 19, fue que cuando recurría a la opinión pública y golpeaba al Parlamento, como que dominaba este espacio, dominaba la agenda política, y así fue que fue gobernando. Entonces creo que la sobrevaloró al nivel de abandonar este espacio. Y claro, ahora tenés un Congreso que además ya no responde a esta polarización que planteó Vizcarra, porque la polarización que planteó Vizcarra era de alguna manera fujimorismo o afrofujimorismo, como él lo llamaba, o como sus simpatizantes lo llamaban, versus anti-afrofujimorismo, ¿no? Esa dicotomía, la verdad, ya no existe. Ahora tenemos otra situación. Y creo que el presidente, y ahí también, digamos, toda esta gente que ve a Vizcarra como un presidente autoritario que quiere perpetuarse, creo que precisamente la decisión que tomó, a mi juicio errada, echa por tierra estas teorías, ¿no? De haber tenido un plan. Creo que más o menos a tono con lo que hizo Fujimori tras la disolución del Parlamento, hubiera creado un nuevo partido o algo similar y sobre eso hubiera aceptado sus reformas, pero creo que no tenía tal aspiración. José Carlos, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un importante conversar contigo para recordar los eventos de aquel día, el 30 de septiembre del 2019. José Carlos Requén estaba con nosotros, analista político. Vamos a hacer una pausa, mi querida Mabel, y volvemos en un instante con más aquí en Conexión, en esta edición especial. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Seis de la tarde con 37 minutos, estamos a un año de la disolución del Congreso. El 30 de septiembre del 2019, el presidente de la República, Martín Vizcarra, decidió
disolver el Congreso, y eso ha traído en el lapso de los siguientes meses una serie de consecuencias y de repercusiones que vale la pena analizar con los propios protagonistas. ¿Cómo vivió aquel momento Gino Costa? Vamos a preguntárselo directamente a él. Mabel está en el teléfono listo para contestarnos. ¿Cómo está, Gino? Muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, ya lo tenemos en segundos a Gino Costa, que por cierto ahora es congresista del Partido Morado. Él llegó al Congreso disuelto por PPK, ¿no? Por el Partido Peruanos por el Cambio, y luego... En ese momento, yo no recuerdo si en ese momento ya se había separado de la bancada. Me Ya parece se que había sí, ¿no? separado de la bancada, Sí. habían formado la bancada liberal. Así es, así es. Así fue porque también, lo que pasa es que claro, vemos hechos como si fueran aislados, pero hay toda una correlación de hechos que sucedieron desde que fue electo Pedro Pablo Kuczynski, Ahora, ¿no? Entonces si nos claro. remontábamos la historia tendríamos que ir mucho más atrás, ¿no? A ver, ¿valió la pena la disolución del Congreso o no? A la luz de lo que ha ocurrido en los últimos meses, se lo preguntamos directamente a Gino Costa. ¿Cómo está, Gino? Buenas tardes. Buenas tardes, Renato. ¿Cómo le va? Gracias por la llamada. A ver, ha pasado un año de la disolución del Congreso, se especuló mucho en aquel momento con lo que sería el Congreso entrante después de la elección, hubo muchas tensiones, ¿no? El momento en que habló Salvador del Solar, en fin, hay momentos que seguramente muchos recuerdan. ¿Cómo vivió usted aquel momento y a la luz de los acontecimientos que se han sucedido en los meses siguientes, cómo lo evalúa? El momento con la conciencia de que estábamos en una situación muy crítica, de altísima tensión y de desenlace, en realidad. Y creo que al hacer la confianza Salvador del Solar, quedó claro que el Congreso tenía que detener el proceso de elección del Tribunal Constitucional y aprobar, digamos, nuevas reglas de juego para elegir un Tribunal Constitucional, y al no hacerlo, digamos, generaba las condiciones para que el presidente disolviera el Congreso. No era la mejor alternativa, en realidad la mejor alternativa hubiera sido que se terminara de negociar una salida pactada a esta situación, es decir, que se adelantaran las elecciones, como había propuesto el presidente Vizcarra, y que se acortara el mandato del Congreso un año y del presidente de la República un año. Y había negociaciones en marcha que llevaba a cabo el premier de Solar que se frustraron cuando la congresista Rosa Bartra, con el apoyo, por supuesto, de Fuerza Popular, decidió archivar esa iniciativa. Y lo que siguió a eso fue, digamos, este planteamiento de la cuestión de confianza alrededor de la elección del Tribunal Constitucional, con el desenlace que sabemos, ¿no? Sí, congresista, muchos dirán que el resultado, la consecuencia de esta disolución, es decir, este nuevo Congreso, no es mejor que el anterior. ¿Qué opina usted? Usted que estaba en los dos, además. Sí, bueno, hemos recientemente avanzado muchísimo con la reforma política. No la hemos concluido, hay todavía mucho por hacer, pero recuerden ustedes que buena parte del rechazo que generó el Congreso anterior fue por su negativa a luchar contra la corrupción y avanzar con las reformas que proponía el Poder Ejecutivo, sobre todo la reforma política. Pero este Congreso no resulta siendo más obstruccionista o continúa siendo obstruccionista. Casi vacan al presidente hace un par de semanas. Hay una serie de leyes que se aprueban, que son observadas por el Ejecutivo, a otras que llegan o van a llegar al Tribunal Constitucional. ¿Es un mejor Congreso en cuanto a calidad, en cuanto a representación? Sin duda, está tratando de rescatar los aspectos positivos. Ahora los negativos los ha mencionado usted, y habría que agregar varios otros elementos, es decir, toda esta tendencia a legislar sin tomar en consideración la opinión especializada del Ministerio de Economía, del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia de Banca y Seguros, y promover normas que no solo son inconstitucionales,
sino que afectan y podrían afectar muy seriamente la estabilidad financiera y afectar la recuperación económica en la que estamos. O sea que sí, yo soy muy crítico de este Congreso y lo he dicho, lo digo cada vez que puedo, pero creo que algunas cosas se han hecho bien. Creo que la reforma política se podrá seguir avanzando, ojalá, para concluirla, retornando a un sistema bicameral, ojalá, y vamos a ver qué pasa con el Tribunal Constitucional, porque la disolución tuvo que ver con un proceso irregular de elección del Tribunal Constitucional y ahora estamos enfrentando un nuevo proceso con muchos cuestionamientos y el pronóstico es reservado. Vamos a ver si este Congreso demuestra ser superior al anterior y conducir un proceso que sea transparente, meritocrático, con participación ciudadana. Ahora, pronóstico reservado por ahora. Congresista, a pesar de que en su momento hubo una importante mayoría que respaldó la decisión del presidente de cerrar el Congreso, no bajo la idea de nos vamos todos, en fin, ¿cuáles son las lecciones que usted identificaría para compartirlas con la audiencia que ahora nos escucha y que va a votar en 7 meses? ¿Qué cosas no deberían volver a ocurrir? Porque si bien en su momento fue una decisión que se respaldó, por lo menos por un gran sector de la población, no es bueno que un Congreso se disuelva, no es sano para la democracia que Ejecutivo y Legislativo entren en este tipo de pugnas que terminen con el cierre del Congreso, por supuesto que no. En primer lugar, rescatar el mérito del diálogo como instrumento para el entendimiento. Creo que es, digamos, lo primero. Yo creo que estábamos en eso. Yo le decía que el presidente había anunciado el adelanto de elecciones después de darse cuenta de que era imposible seguir gobernando con un Congreso tan obstruccionista como el que teníamos, y era una salida, digamos, que no sacrificaba a una de las partes, sino era una propuesta para que tanto el Congreso como el presidente recortaran su mandato un año. Se entendió mal y no se quiso percibir que era la única salida inteligente en ese momento. Entonces, fracasó ahí el diálogo, porque el Premier estaba conduciendo un diálogo con Fuerza Popular que hubiera permitido una salida pactada de adelanto de elecciones. Y fue una pena, estaríamos en otra circunstancia si eso hubiera prosperado, porque siempre la disolución es traumática. Pero lo segundo que tendría que decir es que es muy difícil gobernar el país, y lo está demostrando el Congreso anterior y el Congreso actual, que son muy distintos, pero están en curso de colusión con el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo no tiene presencia significativa en las cámaras. Para Entonces, terminar, tenemos que ver a futuro cómo resolvemos eso. Una de las formas es hacer que la elección al Congreso coincida con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sí. Señor Costa, congresista, ya para terminar, ¿cometió un error el presidente de la República en no tender puentes desde un inicio con este Congreso y enfrentarlo de la manera como lo ha hecho? Yo creo que estaba condicionado por la dinámica que traía en su relación con el gobierno, con el Congreso anterior, y no hizo un esfuerzo significativo por establecer desde el principio las bases para una relación construida sobre el diálogo y el entendimiento. Sí, yo sí creo que ese fue sin duda un error. Otro puede haber sido el no haber asegurado una presencia en el Congreso de una fuerza o de un conjunto de fuerzas afines. Eso lo hubiera podido lograr directamente o a través del diálogo y la negociación política. Yo creo que descuidó eso. Al principio le fue suficiente seguir, digamos, confrontando al Congreso, pero llegó al último año y se encontró que ya no tenía herramientas para hacerlo, y fue ahí que viene el intento de vacancia, ¿no? Ahora, felizmente, yo creo que hay una conciencia de parte del tanto del Congreso como el presidente, porque ambos han quedado muy golpeados después del intento de vacancia, de que se requiere el entendimiento y que hay que sentarse a conversar. Y hay que sentarse a conversar de manera permanente y regular, lo que no significa poner de lado las diferencias, pero identificarlas bien y construir alrededor de las coincidencias.
Muy bien, muchísimas gracias, congresista Gino Costa, actual congresista del Partido Morado, en este recuerdo de lo ocurrido hace un año. Vamos a estar todavía rememorando lo sucedido hace exactamente un año en el Legislativo Mabel, pero fue tan impactante lo que sucedió que repercutió en todo el país, ¿no? No es un hecho que se haya constreñido al ámbito legislativo. Y vamos a seguir analizándolo tras la pausa. Ya volvemos. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Hemos revisado entonces lo que pasaba en el legislativo con sus protagonistas, Rosa Bartra, Gino Costa, han conversado con nosotros, hemos hecho el análisis también de lo acontecido, pero hay un aspecto sumamente importante que de alguna manera documenta la historia y también determina qué es lo que podría pasar en un futuro o qué es lo que no podría pasar en un futuro cuando, por ejemplo, se disuelve el Congreso de la República, y me refiero al Tribunal Constitucional. El doctor Carlos Ramos Núñez fue el encargado entonces de sustentar la admisión de la demanda competencial que había presentado el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Y esta finalmente se resolvió, se discutió en enero de este año. Pasaron varios meses. ¿Cuál fue, cómo terminó esta historia? Porque era importante zanjar esta cuestión, pues se declaró infundada esta demanda competencial. Por lo tanto, la disolución del Congreso se había ajustado a los parámetros de la Constitución. Estamos con el doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional, protagonista también de primera línea en esta historia. En ese momento, ¿no? Así es. Doctor Ramos, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Mabel? Muy buenas noches. Renato, buenas noches. Doctor Ramos, hay quienes todavía siguen argumentando que la disolución del Congreso no fue constitucional. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? En una separación de poderes rígida, tal como fue diseñada por Montesquieu, digamos, después de su viaje a Inglaterra, en este famoso libro El espíritu de las leyes, la división de poderes es una división de poderes estricta, ¿no? Una división de poderes prácticamente antagónica entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero la doctrina constitucional, en realidad, desde Duguita hacia nuestros días, ha ido evolucionando, y en lugar de esa separación de poderes rígida, digamos absoluta, plena, ¿no? Se ha ido imponiendo en la doctrina constitucional y también en la teoría política un conjunto de principios que más bien apuntan a la colaboración, al diálogo. Mire, las crisis políticas existen, son inherentes, son consustanciales a los regímenes políticos, sean parlamentarios, sean presidencialistas. Pero ¿qué pasa cuando de pronto la solución que ofrece la política no tiene lugar? Entonces no quedan sino mecanismos de solución, que en algunos casos pueden ser lamentablemente autoritarios, que no están en el marco de la Constitución, o más bien benéficamente constitucionales. ¿Y esta disolución estaba al filo, le parece a usted? Mire, la disolución del Congreso estaba prevista en el texto constitucional, ¿no? Lo que ocurre es de que la crisis política no se concentra únicamente, no se circunscribe solo al momento de la disolución del Congreso. Tenemos que observar que la crisis política venía desde antes, prácticamente tiene que ver desde el momento en que Pedro Pablo Kuczynski se elige como presidente de la República, ¿no? Por un margen bastante corto. Entonces, recordarán ustedes la presentación misma de Pedro Pablo Kuczynski en el Congreso de la República, cuando tiene que asumir las funciones oficiales de presidente de la República, y es recibido con un abucheo en medio de los invitados internacionales, ¿no? Yo diría que prácticamente es el momento en el que se inicia la crisis política y se va a traer como consecuencia, digamos, por un lado el rechazo, la censura de varios ministros, principalmente en el campo de la educación,
Y bueno, y una tensión política que acaba con la renuncia del presidente de la República en ese momento, y esa cuando ingresa nuevamente, entra Vizcarra como un nuevo presidente de la República, esta crisis política continúa, ¿no? Lo ideal Doctor. Sí, Renato. Sí, estamos de cara a un nuevo proceso electoral y lamentablemente nos hemos malacostumbrado en los últimos años a ver que estas figuras que son excepcionales, me refiero a la vacancia, a la renuncia, a la censura, a la disolución, casi como moneda corriente, lo cual puede instalar la peligrosa idea de que son medidas que pueden darse en cualquier momento. ¿Qué mensaje le daría usted a los electores, a toda la audiencia que nos está escuchando ahora en tantísimas partes del Perú, para los próximos meses, considerando que esto que hemos vivido en los últimos 2 años, que parece que ya nos hemos acostumbrado a eso, en realidad es lo atípico, es la anomalía, ¿no? No deberíamos acostumbrarnos a que se cierre el Congreso, a que se vacíe un presidente, a que renuncie un mandatario, etcétera. Bueno, dentro de todo, tanto en el caso del cierre del Congreso como en el caso, digamos, de la frustrada vacancia presidencial, yo tengo la impresión que se utilizaron, en el caso de la disolución del Congreso, un mecanismo constitucional, en el caso de la vacancia, yo diría una suerte de entendimiento político, ¿no? Que fue saludable, ¿no? Yo lo que diría básicamente al elector es que tiene que informarse, ¿no? Es decir, un voto informado constituye una diferencia enorme frente a un voto desinformado, ¿no? Y creo también que los partidos políticos deben hacer un gran esfuerzo por llevar en sus filas, ya que no hay otros filtros, no podríamos poner en la Constitución que se necesitan que las personas cuenten con tanto tiempo de estudios o tengan tanto tiempo de experiencia. Esta tiene que ser una decisión, un esfuerzo de los mismos partidos políticos para llevar como candidatos a personas que tengan las credenciales adecuadas, ¿no? No olvidemos que hace unos años Acción Popular, el APRA, los partidos políticos del PPC mismo, hacen un gran esfuerzo por llevar en sus filas a gente reconocida, calidad intelectual, idoneidad moral, en fin, ¿no? Recordemos a figuras como Luis Alberto Sánchez, y bueno, y otros, ¿no? A Héctor Cornejo Chávez, y que no obstante las enormes diferencias políticas, incluso a veces hasta la violencia verbal, en algunos casos, resultaba gente bastante valiosa, ¿no? Bueno, esperemos que las lecciones hayan sido aprendidas por parte del elector, pero es importante también conocer cómo se escribe la historia. Insisto, hay muchas personas que pueden argumentar lo contrario al fallo del Tribunal Constitucional, pero ahí está, y eso va a servir para un futuro también si es que se vuelve a presentar una situación similar. Me ha llamado mucho la atención, en todo caso, doctor Ramos, que lo que nos cuenta usted es que no solamente se analiza un hecho aislado, sino se analiza todos los antecedentes y la historia, ¿no?, previa a cómo es que se dio esta disolución. Y eso también todos los peruanos que no conocemos sobre las leyes a nivel de los miembros los magistrados del Tribunal Constitucional, también debemos entender. Muchas gracias, doctor Ramos. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Un cordial saludo. Ya escribirá un libro en un futuro de cómo fueron esos debates, ¿no? Sobre cómo se llegó a ese fallo, momento tan histórico. Bueno, claro, tiene que contarse este momento, ¿no? Porque, digamos, uno lo ha digerido con el paso del tiempo, lo intenta entender, pero las interioridades, ¿no?, al detalle, no se han terminado de contar. Me parece que el congresista Alberto de la Hunde hizo un intento narrativo de contarlo en un libro, pero no sé si terminó por reflejar todo lo que sucedió. Hay muchas en cosas aquel histórico, ¿no? Histórica presentación del Premier del Solar. Hay cosas que se pierden de vista, como por ejemplo el hecho de que el congresista Luis Galarreta ya estaba negociando con Salvador del Solar, el primer ministro entonces, tener otra salida, ¿no? Pero la posición de Rosa Bartra, de Pedro Laechea, era mucho más radical. Con quien hemos intentado comunicarnos, ¿ah? ¿Cómo? Con quien hemos intentado comunicarnos, con Pedro Laechea, pero lamentablemente no accedí. Muy bien, vamos a la pausa con el resumen de la hora. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso